El sol de mediodía golpeaba despiadadamente sobre Santa Rosa, un pueblo fronterizo perdido en el vastísimo territorio de Nuevo México. Era el verano de 1885 y el calor era tan intenso que parecía ondular sobre las calles polvorientas como serpientes invisibles. Las pocas construcciones de adobe del pueblo se alzaban como centinelas solitarios en medio de la inmensidad del desierto, sus paredes agrietadas contando historias de sequías interminables y vientos implacables. Catalina Herrera se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras terminaba de coser el dobladillo de un vestido azul marino. Sus dedos, ágiles y precisos, a pesar del cansancio, trabajaban la aguja con la destreza de quien ha pasado años perfeccionando su oficio. A los 23 años, Catalina había aprendido que la vida no regalaba nada, y que cada centavo ganado con su costura era una pequeña victoria contra la adversidad. La pequeña habitación que servía como taller de costura estaba ubicada en la parte trasera de la casa de su tía Remedios, una mujer de carácter áspero que la había acogido cuando quedó huérfana a los 12 años. Las paredes de adobe mantenían el interior relativamente fresco, pero el aire seguía siendo denso y cargado. Por la ventana abierta se filtraba el ruido constante de la vida del pueblo, el relinchar de los caballos, las voces de los comerciantes, el crujir de las ruedas de los carromatos sobre la tierra seca. «Catalina, apúrate con ese vestido. La señora Hutchinson viene por él antes del anochecer», gritó tía Remedios desde la cocina, su voz cargada de la impaciencia habitual. Catalina suspiró sin levantar la vista de su trabajo. La señora Hutchinson, esposa del dueño del banco local, era una de sus clientas más exigentes. Mujer de origen anglosajón, siempre la trataba con una mezcla de condescendencia y desconfianza que Catalina conocía demasiado bien. En Santa Rosa, como en muchos pueblos fronterizos, las divisiones raciales eran líneas invisibles pero inquebrantables que determinaban el destino de cada persona. El cabello negro azabache de Catalina, heredado de su madre apache, contrastaba con sus ojos verdes, legado de su padre español. Esta mezcla de sangres, que debería haber sido motivo de orgullo por la riqueza de su herencia, se había convertido en una carga que llevaba a diario. Los mexicanos la veían como demasiado india, los anglosajones como demasiado mexicana, y los pocos apaches que pasaban por el pueblo la consideraban una traidora a su sangre. «No pertenezco a ningún lugar», murmuró para sí misma, una frase que se había repetido tantas veces que ya formaba parte de su rutina diaria, como el desayuno o la oración nocturna. El sonido de cascos al galope la sacó de sus pensamientos. Por la ventana pudo ver una nube de polvo acercándose rápidamente al pueblo. Era inusual que alguien cabalgara tan deprisa en pleno mediodía, cuando el calor hacía que hasta los animales buscaran sombra. Su corazón se aceleró ligeramente. En el territorio, las noticias urgentes rara vez eran buenas. Un jinete se detuvo frente a la cantina, su caballo resoplando y cubierto de sudor. El hombre, vestido con la ropa polvorientada de un comerciante, se tambaleó al desmontar, claramente exhausto. Sus gritos resonaron por toda la calle principal. «¡Forajidos! ¡Atacaron la caravana de mercancías en el Cañón del Águila! ¡Necesitamos ayuda!». Catalina dejó caer la aguja. El Cañón del Águila estaba a menos de una hora de cabalgata del pueblo. Su tía apareció en el umbral de la puerta, su rostro marcado por la preocupación que siempre traían este tipo de noticias. «Catalina, cierra las ventanas y no salgas de la casa», ordenó Remedios con voz firme. Cuando hay problemas en los caminos, el pueblo también sufre las consecuencias. Pero Catalina no podía apartar su mirada de la ventana. Algo en el aire parecía haber cambiado, como si el viento del desierto trajera consigo presagios de eventos que alterarían para siempre la monotonía de su existencia. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía la costura.
un temblor que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con una extraña sensación de anticipación. El comerciante continuaba gritando detalles del ataque. Una banda de al menos 8 hombres había emboscado 3 carromatos cargados de suministros destinados a los pueblos mineros del norte. Había heridos, posiblemente muertos, y los atacantes se habían llevado todo lo de valor antes de desaparecer en la inmensidad del desierto. ¿Y los pasajeros?, gritó alguien desde la multitud que se había congregado. Algunos lograron escapar, otros... El comerciante negó con la cabeza, incapaz de continuar. Catalina cerró los ojos y apoyó la frente contra el marco de la ventana. El adobe estaba fresco contra su piel acalorada, pero no conseguía calmar la agitación que sentía en el pecho. Había vivido toda su vida en la frontera, había escuchado cientos de historias similares, pero esta vez algo era diferente. Era como si el destino hubiera decidido cambiar de rumbo, y ella de alguna manera estuviera en el centro de esa tormenta que se avecinaba. La tarde transcurrió en una tensión palpable. Los hombres del pueblo se organizaron en grupos para reforzar la vigilancia, mientras las mujeres aseguraban sus hogares y rezaban por la seguridad de todos. Catalina terminó el vestido de la señora Hutchinson con una precisión mecánica, sus manos trabajando por pura memoria muscular mientras su mente volaba hacia horizontes desconocidos. Cuando el sol comenzó su descenso hacia las montañas del oeste, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que rivalizaban con la belleza de cualquier catedral, Catalina tomó una decisión que la sorprendió incluso a sí misma. Se puso su rebozo más resistente, llenó una cantimplora de agua fresca y salió de la casa por la puerta trasera, evitando la mirada vigilante de su tía. No tenía un plan específico, solo una necesidad urgente de hacer algo, cualquier cosa, que la sacara de la rutina asfixiante de su vida cotidiana. El ataque a la caravana había despertado en ella algo que había mantenido dormido durante años. El deseo de aventura, de conocer lo que existía más allá de las limitaciones impuestas por su origen y su género. Caminó hacia las afueras del pueblo, donde la civilización se desvanecía gradualmente en la inmensidad del desierto. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, y el aire nocturno traía consigo el aroma de la salvia y el cedro. A lo lejos, los coyotes comenzaron su cántico nocturno, un sonido que siempre la había tranquilizado desde la infancia. Fue entonces cuando lo vio. Una figura solitaria a caballo se recortaba contra el horizonte, moviéndose con una gracia y seguridad que hablaban de años de experiencia en el desierto. No era la silueta desgarbada de un cowboy típico, ni la postura rígida de un soldado. Había algo diferente en la forma en que el jinete se fundía con su montura, como si fueran una sola entidad. Catalina se escondió instintivamente detrás de un gran cactus saguaro, su corazón latiendo con fuerza. El sentido común le decía que regresara inmediatamente al pueblo, que reportara la presencia del extraño a los hombres armados que montaban guardia. Pero una curiosidad más fuerte que el miedo la mantuvo inmóvil, observando. El jinete se acercó lo suficiente para que pudiera distinguir sus características a la luz de las estrellas. Era claramente un apache, cabello largo y negro, piel bronceada por el sol del desierto, vestimenta que combinaba elementos tradicionales con piezas prácticas adaptadas a la vida en la frontera. Montaba sin silla, con una naturalidad que hacía que caballo y jinete parecieran una sola criatura mítica. Cuando estuvo a apenas 50 metros de distancia, el apache detuvo su montura y giró la cabeza directamente hacia donde se escondía Catalina. Sus ojos, incluso en la penumbra, parecían atravesarla como flechas. Por un momento interminable se miraron fijamente, dos mundos completamente diferentes conectándose a través de la distancia y la oscuridad. Entonces, él habló, su voz profunda y clara llevada por el viento nocturno. «Sé que estás ahí. No tengas miedo». Catalina sintió
como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había algo en esa voz, una calidez y una fuerza que nunca había escuchado antes. Contra toda lógica, contra todo lo que le habían enseñado sobre los peligros del desierto y los forasteros, dio un paso adelante, saliendo de su escondite. «No debería estar aquí», susurró, más para sí misma que para él. El apache desmontó con un movimiento fluido y se acercó lentamente, con las manos visibles, para demostrar que no representaba una amenaza. A la luz de las estrellas, Catalina pudo ver sus facciones con mayor claridad. Era joven, quizás de su misma edad, con ojos profundos que reflejaban una sabiduría que parecía anterior a su tiempo. «Tampoco yo», respondió él con una sonrisa apenas perceptible. «Pero a veces el destino nos lleva a donde necesitamos estar, no a donde planeamos ir». El nombre del apache era Nahuel, que significaba jaguar en su lengua ancestral, un nombre que le había sido dado no solo por su valentía en la caza, sino por su capacidad de moverse silenciosamente a través del desierto, invisible hasta el momento de revelar su presencia. Tenía 28 años y llevaba sobre sus hombros el peso de liderar un pequeño grupo de su tribu que había logrado escapar de la reservación establecida por el gobierno estadounidense, buscando desesperadamente un lugar donde pudieran mantener vivas sus tradiciones ancestrales sin la constante amenaza de la persecución militar. Esa primera noche, bajo el manto estrellado del desierto de Nuevo México, Catalina y Nahuel hablaron hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de colores suaves. Fue una conversación que trascendió las barreras del idioma, aunque ambos dominaran el español con fluidez, mezclando palabras en apache, español e incluso algunas frases en inglés que habían aprendido por necesidad de supervivencia en territorio hostil. Nahuel le contó sobre el ataque a la caravana, pero no desde la perspectiva que había escuchado el comerciante en el pueblo. Su grupo había llegado al lugar después de que los verdaderos forajidos, una banda de hombres blancos desesperados, hubieran huido con el botín. Habían encontrado heridos entre los restos de los carromatos destrozados y habían hecho lo único que su honor les permitía: curar las heridas y ayudar a los supervivientes a llegar al lugar seguro, aun sabiendo que serían culpados automáticamente por el ataque. «Siempre somos culpables antes de ser inocentes», dijo Nahuel con una amargura que Catalina reconoció inmediatamente, pues había vivido una versión diferente, pero igualmente dolorosa de la misma realidad. «El color de nuestra piel, nuestras tradiciones, nuestra forma de vida, todo se convierte en evidencia de crímenes que no cometimos». Catalina sintió una conexión profunda con esas palabras. Durante toda su vida había cargado con el estigma de su herencia mixta, nunca completamente aceptada por ninguno de los grupos que formaban el mosaico racial de la frontera. Era demasiado apache para los mexicanos y españoles, demasiado europea para los nativos y para los anglosajones, que cada vez dominaban más la región. Simplemente era una más de las razas inferiores que había que tolerar o controlar. «¿Cómo es posible que nos encontremos aquí, en medio de la nada, dos personas que entienden el mismo dolor?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro en la quietud del desierto. Nahuel la miró con una intensidad que hizo que ella sintiera como si pudiera ver directamente en su alma. Sus ojos, del color de la tierra después de la lluvia, reflejaban años de sufrimiento, pero también una fortaleza inquebrantable que había resistido todos los intentos de someterla. «Quizás», respondió lentamente, «porque el desierto no reconoce las fronteras que crean los hombres. Aquí solo existen la verdad y la mentira, la valentía y la cobardía, el amor y el odio. Todo lo demás son construcciones artificiales». Hablaron de sus familias, de los sueños que habían tenido que enterrar debido a las circunstancias de sus nacimientos,
de los miedos que los despertaban en las noches silenciosas. Catalina le contó sobre su madre, una apache que había sido capturada muy joven y forzada a vivir en el pueblo, donde conoció a su padre, un comerciante español que la trató con respeto inusual para la época. Su muerte temprana había dejado a Catalina huérfana y vulnerable, dependiente de la caridad resentida de familiares que la veían como un recordatorio incómodo de la complejidad racial de su herencia. Nahuel compartió la historia de su tribu, de cómo habían resistido durante generaciones las incursiones de diferentes invasores, primero los españoles, luego los mexicanos y finalmente los estadounidenses, cada grupo trayendo nuevas formas de opresión y nuevas justificaciones para despojar a su pueblo de sus tierras ancestrales. Su grupo actual consistía en apenas 20 personas, ancianos que guardaban las tradiciones sagradas, mujeres que mantenían viva la cultura a través de la enseñanza a los niños y jóvenes guerreros como él que luchaban por proteger a todos los demás. No buscamos guerra, explicó Nahuel, su voz cargada de una tristeza profunda. Solo queremos existir, mantener vivo lo que nuestros ancestros nos legaron. Pero parece que eso es demasiado pedir en este mundo que cambia tan rápidamente. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las montañas del este, ambos sabían que tendrían que separarse. Catalina debía regresar al pueblo antes de que su ausencia fuera descubierta, y Nahuel tenía que reunirse con su grupo, que lo esperaba en un campamento oculto en las colinas rocosas del norte. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos durante esas horas de conversación bajo las estrellas. ¿Te volveré a ver?, preguntó Catalina, sorprendida por su propia audacia al hacer la pregunta tan directamente. Nahuel se acercó a ella y por primera vez en su vida, Catalina sintió que alguien la veía realmente, no como una mestiza problemática o una costurera útil, sino como una mujer completa, compleja y valiosa por sí misma. El desierto es grande, pero para quienes saben leer sus señales, también puede ser muy pequeño, respondió él, tocando gentilmente su mejilla con el dorso de su mano. Si realmente deseas volver a verme, el camino se abrirá. Catalina regresó al pueblo con el corazón latiendo como un tambor apache y la mente llena de pensamientos que no podía compartir con nadie. Su tía Remedios la recibió con reproches por haberse levantado tan temprano y andar vagando por ahí como una loca, pero no sospechó nada sobre el verdadero motivo de su ausencia. Durante los días siguientes, Catalina intentó retomar su rutina normal, pero todo parecía diferente. Los colores eran más vívidos, los sonidos más significativos, y cada puesta de sol la llenaba de una melancolía dulce que nunca había experimentado antes. Trabajaba en sus costuras con la misma precisión de siempre, pero su mente volaba constantemente hacia el desierto, hacia el recuerdo de una conversación que había durado apenas unas horas, pero que había cambiado su percepción de sí misma y de sus posibilidades. El pueblo, mientras tanto, continuaba en estado de alerta debido al ataque a la caravana. Se habían reforzado las patrullas y circulaban rumores cada vez más exagerados sobre bandas de apaches hostiles que supuestamente acechaban en los alrededores. Catalina escuchaba estas conversaciones con una mezcla de dolor y frustración, sabiendo que Nahuel y su grupo serían culpados automáticamente de cualquier problema que surgiera en la región. Una semana después de su encuentro, mientras cosía un vestido de boda para la hija del herrero, Catalina escuchó un alboroto en la calle principal. Voces airadas, el sonido de caballos al galope y el tono autoritario de órdenes militares llenaron el aire. Se asomó por la ventana y vio algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Un destacamento de soldados de caballería del ejército estadounidense había llegado al pueblo, y con ellos traían a varios prisioneros apaches encadenados, incluyendo mujeres y niños. El oficial al mando,
Un capitán de aspecto severo con bigote rubio y uniforme impecable, a pesar del polvo del camino, gritaba órdenes mientras organizaba a sus hombres para hacer una búsqueda sistemática de la zona. «Se nos ha informado que hay apaches hostiles escondidos en estas colinas», anunciaba el capitán con voz fuerte para que todo el pueblo pudiera escucharlo. «Ofrecemos una recompensa de $50 por información que lleve a la captura de cualquier savage que se esté escondiendo de la justicia». Catalina sintió náuseas. $50 era más dinero del que la mayoría de los habitantes del pueblo veían en varios meses. La tentación de denunciar a Nahuel, aunque fuera basándose en sospechas, sería demasiado grande para muchos. Esa noche, contra toda precaución y sentido común, Catalina salió nuevamente del pueblo. Tenía que advertir a Nahuel sobre la presencia militar. Tenía que asegurarse de que él y su grupo estuvieran a salvo. No se detuvo a analizar por qué arriesgaba tanto por alguien que apenas conocía. Simplemente sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la única persona que la había hecho sentir verdaderamente comprendida corría peligro. Lo encontró en el mismo lugar donde se habían despedido una semana antes, como si hubiera sabido instintivamente que ella vendría. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. 3 guerreros apaches lo acompañaban, hombres de mediana edad con rostros marcados por años de conflicto y supervivencia. Sus expresiones eran de desconfianza absoluta al ver a Catalina, y sus manos descansaban cerca de sus armas. «Nahuel», dijo ella con voz entrecortada, «han venido soldados. Están buscándote a ti y a tu gente. Ofrecen recompensas». El rostro de Nahuel no mostró sorpresa, solo una resignación cansada que partió el corazón de Catalina. «Sabíamos que vendrían», respondió él con calma. «Siempre vienen. La pregunta no es si nos encontrarán, sino cuándo». Uno de los guerreros que lo acompañaban, un hombre mayor con cicatrices rituales en las mejillas, habló en apache con tono claramente desaprobatorio. Catalina no entendía las palabras, pero el mensaje era claro. No confiaba en ella, la veía como una amenaza potencial. Nahuel respondió en su idioma ancestral, su voz firme y autoritaria. El intercambio continuó durante varios minutos, con los otros guerreros participando ocasionalmente. Finalmente, Nahuel se dirigió nuevamente a Catalina. «Mis hermanos creen que es peligroso estar aquí contigo. Piensan que podrías ser una espía o que podrías traicionarnos por la recompensa». «¿Tú qué crees?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Nahuel la miró fijamente durante largos segundos que parecieron eternos. «Creo», dijo finalmente, «que tu corazón es más puro que el de muchos que se llaman a sí mismos civilizados, pero también entiendo sus temores. Hemos sido traicionados demasiadas veces». El guerrero mayor volvió a hablar, esta vez con más vehemencia. Catalina vio cómo las expresiones de los otros se endurecían, cómo sus manos se acercaban más a sus armas. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. «Tengo que irme», dijo Catalina, dando un paso atrás. «Solo quería advertirte, cuídense». «Espera». La voz de Nahuel la detuvo cuando ya se alejaba. «Si realmente te importa lo que nos pase, hay algo que podrías hacer por nosotros». La petición de Nahuel era al mismo tiempo simple y terriblemente peligrosa. Su grupo necesitaba suministros médicos urgentemente. Uno de los ancianos había desarrollado una fiebre alta que empeoraba cada día, y una de las mujeres jóvenes había sufrido complicaciones durante el parto de su bebé. Los remedios tradicionales apaches, aunque efectivos para muchas dolencias, no eran suficientes para estas emergencias médicas particulares. Necesitaban medicinas del mundo de los blancos, quinina para la fiebre, laudano para el dolor, vendajes limpios y antisépticos. «No podemos entrar al pueblo para comprar estas cosas», explicó Nahuel, la desesperación contenida haciéndose evidente en su voz.
Cualquiera de nosotros sería arrestado o asesinado en el momento en que nos vieran. Pero tú podrías conseguir lo que necesitamos sin levantar sospechas. Catalina sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio, sabiendo que cualquier paso que diera cambiaría su vida para siempre. Ayudar a Nahuel significaría convertirse oficialmente en una traidora a los ojos de la sociedad que mal que bien la había albergado toda su vida. Pero negarse significaría condenar a muerte a personas inocentes cuyo único crimen era ser apaches en un mundo que había decidido que no tenían derecho a existir. ¿Cómo sé que podré confiar en ti?, preguntó Catalina, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Nahuel se acercó a ella lentamente hasta estar lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo en el aire fresco de la noche desértica. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una intensidad que parecía llegar hasta lo más profundo de su alma. «No lo sabes», respondió con honestidad absoluta. «Igual que yo no sé si puedo confiar completamente en ti, pero a veces la fe no se basa en certezas, sino en reconocer algo verdadero cuando lo vemos, aunque no podamos explicar por qué lo sabemos». Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Catalina. Durante el día mantenía su rutina normal de costura y tareas domésticas, pero su mente estaba constantemente ocupada planificando cómo conseguir los medicamentos sin despertar sospechas. La presencia militar en el pueblo había aumentado considerablemente. Patrullas de soldados recorrían las calles a todas horas y se habían establecido puestos de control en todos los caminos que llevaban a las colinas donde presumiblemente se escondían los apaches fugitivos. El doctor Morrison, el médico del pueblo, era un hombre mayor de origen escocés que había llegado a la frontera 20 años antes, huyendo de algún escándalo en su pasado que nunca había revelado completamente. Era competente en su trabajo, pero tenía reputación de borracho, y su consulta estaba frecuentemente desorganizada. Catalina decidió que sería más fácil conseguir los medicamentos de él que intentar comprarlos en la farmacia, donde cada transacción era cuidadosamente registrada. Su oportunidad llegó cuando la esposa del alcalde se enfermó de una infección estomacal que requería atención médica inmediata. Catalina se ofreció voluntariamente a llevar a la señora al doctor Morrison y quedarse para ayudar con el cuidado. Una oferta que fue aceptada gratamente ya que tenía reputación de ser responsable y discreta. Durante las 3 horas que pasó en la consulta médica, mientras el doctor Morrison atendía a su paciente con la meticulosidad de un profesional sobrio por necesidad, Catalina memorizó la ubicación de cada medicamento, cada instrumento, cada suministro que podría ser útil para Nahuel y su grupo. Cuando el doctor salió momentáneamente para hablar con el marido de la paciente, Catalina actuó con la rapidez y precisión de alguien que ha planificado cada movimiento durante días. Quinina, láudano, vendajes, alcohol para desinfectar, agujas e hilo de sutura, tintura de yodo. Cada artículo que tomó era algo que el doctor desorganizado probablemente no echaría de menos durante semanas, si es que lo notaba alguna vez. Los escondió en los pliegues de su rebozo y en una pequeña bolsa que llevaba cosida al interior de su falda, una modificación que había hecho específicamente para esta ocasión. Esa noche, cuando todo el pueblo dormía y solo las patrullas militares permanecían alertas, Catalina salió por tercera vez hacia el desierto. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera alertar a los centinelas, pero la necesidad de ayudar a Nahuel era más fuerte que el miedo. Lo encontró esperándola en una nueva ubicación, más alejada del pueblo y mejor escondida entre formaciones rocosas que proporcionaban cobertura natural contra la observación. Esta vez,
Estaba completamente solo, lo que sugería que había corrido riesgos considerables para encontrarse con ella sin la desconfianza de sus compañeros guerreros. ¿Pudiste conseguir algo?, preguntó él inmediatamente, aunque su voz también transmitía alivio al verla llegar sana y salva. Catalina le entregó los medicamentos, explicando cuidadosamente las dosis y aplicaciones que había memorizado de las etiquetas y de su conocimiento general sobre remedios caseros. Nahuel recibió cada artículo como si fuera un tesoro invaluable, sus manos temblando ligeramente de emoción contenida. «No sabes lo que esto significa para nosotros», dijo, su voz cargada de una gratitud que iba mucho más allá de las simples palabras. «Has arriesgado tu vida por personas que ni siquiera conoces, solo porque... ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué haces esto?». Era una pregunta que ella misma se había estado haciendo durante días, y la respuesta que surgió de lo más profundo de su ser la sorprendió por su claridad y simplicidad. «Porque toda mi vida he estado buscando un lugar donde pertenezca», respondió, sus ojos llenándose de lágrimas que había contenido durante años. «Y cuando te conocí, por primera vez sentí que había encontrado no un lugar, sino una persona que me ve como realmente soy, no como la suma de las partes que los demás no pueden aceptar». Nahuel se acercó a ella, y en el silencio profundo del desierto nocturno, bajo un cielo sembrado de millones de estrellas que habían sido testigos de incontables historias de amor imposible, la tomó entre sus brazos con una ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza de su vida de guerrero fugitivo. «Nunca he conocido el amor», susurró Catalina contra su pecho, las palabras saliendo de ella como un manantial que finalmente encuentra la superficie después de años bajo tierra. Nahuel la apartó suavemente para poder mirar directamente a sus ojos, sus manos sosteniéndola como si fuera algo infinitamente precioso y frágil. «Entonces te daré todo lo que es mío», respondió él con una voz que contenía la solemnidad de un juramento sagrado. «Mi corazón, mi protección, mi lealtad, mi futuro, en todo lo que tengo y todo lo que soy». Se besaron bajo las estrellas del desierto, y en ese momento ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Su amor era más que una atracción entre dos personas. Era un acto de rebelión contra un mundo que había decidido que personas como ellos no tenían derecho a la felicidad. Una declaración de que el corazón humano puede encontrar conexiones verdaderas, incluso en las circunstancias más imposibles. Pero los besos bajo las estrellas no podían detener la realidad brutal del mundo en el que vivían. Mientras se separaban lentamente, ambos conscientes de que tendrían que regresar a sus respectivas vidas de ocultación y precaución, el sonido distante de cascos de caballos les recordó que su amor había nacido en medio de una guerra que no daba cuartel a los soñadores. Los medicamentos que Catalina había conseguido llegaron justo a tiempo. El anciano apache logró superar la fiebre que lo había mantenido al borde de la muerte durante días, y la joven madre se recuperó de las complicaciones del parto lo suficiente como para poder cuidar de su bebé recién nacido. Para el grupo de Nahuel, estos pequeños milagros de la medicina moderna representaban no solo vidas salvadas, sino esperanza renovada en que su lucha por la supervivencia tenía sentido. Sin embargo, el éxito de la misión de Catalina también marcó el inicio de un periodo extremadamente peligroso. El capitán Henley, el oficial militar a cargo de la búsqueda de apaches, era un veterano de las guerras indias, con una reputación bien ganada por su persistencia implacable y su capacidad para detectar patrones que otros pasaban por alto. Había notado pequeñas inconsistencias en el pueblo, huellas apenas perceptibles en el polvo que sugerían movimiento nocturno hacia el desierto, una disminución sutil en ciertos suministros médicos, rumores vagos sobre una mujer joven que ocasionalmente desaparecía de su casa durante las horas más oscuras de la noche.
Alguien en este pueblo está ayudando a los salvajes, declaró Henley durante una reunión con los líderes locales, su voz cortante como el filo de una navaja. Puede ser por simpatía, puede ser por dinero, o puede ser por alguna conexión personal que no conocemos, pero lo voy a descubrir, y cuando lo haga, esa persona enfrentará la justicia militar. Catalina, que se había ofrecido voluntariamente para servir café durante la reunión, sintió como si cada palabra del capitán fuera dirigida directamente a ella. Sus manos temblaron ligeramente mientras llenaba las tazas, pero logró mantener una expresión neutra que no reveló nada de la tormenta que se desataba en su interior. Esa noche, tía Remedios confrontó a Catalina con una preocupación que había estado creciendo durante semanas. «Catalina, tengo que preguntarte algo, y necesito que me respondas con la verdad», dijo la mujer mayor, su voz cargada de una seriedad que rara vez mostraba. «¿Has estado saliendo de la casa por las noches?» El corazón de Catalina se detuvo por un momento, pero había aprendido a ocultar sus emociones durante años de vivir como una forastera en su propia comunidad. «¿Por qué preguntas eso, tía?», respondió, comprando tiempo mientras decidía cómo manejar la situación. «Porque la señora Martínez dice que te vio caminando hacia el desierto hace algunas noches. Porque tu ropa a veces huele a humo de fogata apache. Porque actúas como alguien que tiene un secreto que la está consumiendo por dentro». La confrontación que Catalina había temido durante semanas finalmente había llegado. Miró a su tía, esta mujer que la había criado con más obligación que amor, pero que había sido lo más cercano a una madre que había conocido desde los 12 años, y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo entre ellas para siempre. «Sí», admitió, su voz apenas un susurro. «He estado saliendo por las noches». Remedios se sentó pesadamente en una silla, como si las rodillas no pudieran sostenerla más. «¿Por qué, Catalina? ¿Qué hay en ese desierto que vale más que tu seguridad, que tu reputación, que tu futuro?» «Amor», respondió Catalina, con una simplicidad que contenía toda la complejidad de su situación. «He encontrado amor, tía. Por primera vez en mi vida, alguien me ve como algo más que una carga o una conveniencia. Con un apache». La voz de Remedios se quebró al hacer la pregunta, aunque ya conocía la respuesta. Catalina asintió, preparándose para la explosión de ira y rechazo que estaba segura que vendría. Pero en lugar de gritos, encontró algo aún más doloroso. Lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas arrugadas de su tía. «Ay, mija», susurró Remedios. «¿No entiendes lo que esto significa? No es solo que estés enamorada de un apache, es que estás enamorada de un apache fugitivo, buscado por el ejército, en un momento en que cualquier simpatía hacia su gente se considera traición. Te van a matar, Catalina, y si no te matan, te van a llevar a prisión, o te van a exiliar a un lugar donde nunca más verás un rostro familiar». «Ya vivo en el exilio, tía», respondió Catalina con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. «He vivido toda mi vida como una extranjera en el único lugar que conozco. Al menos ahora he encontrado a alguien que me hace sentir que pertenezco a algún lugar». La conversación continuó durante horas, con Remedios alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas, tratando de convencer a Catalina de que terminara con lo que veía como una locura suicida. Pero Catalina había cruzado el Rubicón emocional, había probado lo que significaba ser verdaderamente amada y aceptada, y no podía regresar voluntariamente a la vida de resignación gris que había llevado antes. Al final, llegaron a un acuerdo precario. Catalina prometió ser más cuidadosa, no salir tan frecuentemente y mantener cualquier contacto futuro con Nahuel en el más absoluto secreto. Remedios, por su parte, acordó no reportar lo que sabía a las autoridades, aunque dejó claro que no podría proteger a Catalina si alguien más descubría la verdad. «Tienes una semana para decidir», dijo Remedios finalmente, su voz cargada de una tristeza profunda.
Una semana para elegir entre esta locura y tu familia, entre el amor imposible y la vida posible. Después de eso, ya no podré ayudarte. Durante los días siguientes, el cerco militar se intensificó alrededor del pueblo y las áreas circundantes. Patrullas de soldados peinaban metódicamente cada cañón, cada formación rocosa, cada oasis pequeño donde un grupo de fugitivos podría haberse escondido. Los habitantes del pueblo vivían en un estado constante de tensión, sabiendo que cualquier comportamiento sospechoso podría traer consecuencias terribles. Catalina no pudo ver a Nahuel durante casi 2 semanas, un período que se sintió como una eternidad. Cada noche se acostaba preguntándose si él estaría vivo, si habría logrado mantener a su gente a salvo, si pensaba en ella tanto como ella pensaba en él. La incertidumbre era una tortura constante, pero intentar contactarlo en esas circunstancias habría sido suicida tanto para ella como para él. Finalmente, la oportunidad llegó cuando una tormenta de arena masiva azotó la región, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros y obligando a todas las patrullas militares a buscar refugio hasta que pasara el fenómeno natural. Catalina se envolvió en su rebozo más pesado y se aventuró en la tormenta, usando su conocimiento íntimo del terreno local para navegar hacia el punto de encuentro que habían establecido semanas antes. Lo encontró refugiado en una cueva natural, flanqueado por 2 de sus guerreros que montaban guardia a pesar de las condiciones adversas. Su rostro mostró alivio inmediato al verla, pero también preocupación por los riesgos que había corrido para llegar hasta él. «Pensé que te habían descubierto», fueron sus primeras palabras mientras la abrazaba fuertemente. «Han estado buscándonos como nunca antes. Tuvimos que abandonar 2 campamentos diferentes. Sospechan que alguien los está ayudando», reportó Catalina, «pero aún no saben quién. Sin embargo, mi tía descubrió lo nuestro. Me ha dado una semana para decidir entre tú y la seguridad de una vida normal». Nahuel se apartó para mirarla directamente a los ojos, su expresión grave y pensativa. «¿Y qué has decidido?», preguntó, aunque su voz sugería que temía la respuesta. «Que una vida sin amor no es realmente vida», respondió Catalina sin vacilación. «Pero también que nuestro amor está poniendo a muchas personas en peligro. Tu gente, mi tía, incluso inocentes en el pueblo que podrían ser castigados por nuestras acciones». Fue entonces cuando Nahuel le contó sobre la decisión que su grupo había estado considerando durante las últimas semanas. La presión militar había vuelto imposible su supervivencia en la región. Tendrían que moverse más al norte, hacia tierras aún más inhóspitas, pero también más remotas, donde podrían establecer un campamento permanente lejos de la civilización que los perseguía. «Ven con nosotros», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que estoy pidiéndote que abandones todo lo que conoces, pero también te estoy ofreciendo una vida donde nunca más tendrás que esconder quién eres realmente. Una vida donde serás valorada no a pesar de tu herencia mixta, sino por toda la riqueza que esa herencia representa». Era la proposición que Catalina había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Significaba cortar todos los lazos con su vida anterior, convertirse oficialmente en una fugitiva, vivir en el desierto sin las comodidades más básicas de la civilización. Pero también significaba despertar cada mañana junto al hombre que amaba, en una comunidad que la aceptaría completamente, libre para ser auténticamente ella misma por primera vez en su vida. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, aunque en su corazón ya sabía cuál sería su respuesta. «No tenemos mucho tiempo», respondió Nahuel con urgencia. «Partiremos en 3 días, con la próxima luna nueva. Si vienes con nosotros, tendrás que estar lista». Mientras regresaba al pueblo a través de la tormenta de arena que finalmente comenzaba a calmarse, Catalina sintió que cada paso la llevaba más cerca de la decisión más importante de su vida. En 3 días
Tendría que elegir entre la seguridad conocida de una vida a medias y la incertidumbre total de una vida completa. La decisión llegó antes de lo que Catalina había anticipado, forzada por eventos que estuvieron completamente fuera de su control. Al segundo día, después de su encuentro con Nahuel en la cueva, el capitán Henley recibió información de un informante que cambió radicalmente el enfoque de su investigación. Pedro Vázquez, un comerciante menor que había tenido problemas de dinero durante meses, había notado los movimientos nocturnos de Catalina y había decidido convertir su observación en la recompensa de $50 que necesitaba desesperadamente para pagar sus deudas. Su denuncia no proporcionaba pruebas concretas, pero sí daba a los militares un objetivo específico para su vigilancia. La costurera mestiza, reportó Vázquez al capitán Henley, su voz temblorosa por una mezcla de codicia y culpa. La he visto salir del pueblo por las noches, siempre hacia el mismo sector del desierto, y últimamente actúa muy nerviosa, como alguien que esconde algo grande. Henley, veterano en el arte de detectar patrones sospechosos, inmediatamente vio la lógica de la acusación. Una mujer mestiza tendría motivaciones naturales para simpatizar con los apaches, especialmente si había alguna conexión personal o familiar. Su acceso a suministros médicos a través de su trabajo en el pueblo explicaría cómo los fugitivos habían conseguido tratamientos que claramente habían salvado vidas. «Pongan vigilancia discreta en la casa de la familia Herrera», ordenó el capitán a sus subordinados. «Quiero saber cada movimiento que haga esa mujer, cada persona con la que hable, cada lugar al que vaya. Si es nuestra conexión con los apaches, no tardará en llevarnos directamente hasta ellos». Catalina notó la vigilancia casi inmediatamente. Había vivido toda su vida siendo observada con sospecha por diversos grupos y había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando la atención dirigida hacia ella cambiaba de la indiferencia casual a la observación intencional. Los soldados que casualmente aparecían cerca de su casa, los comerciantes que de repente mostraban interés en sus actividades diarias, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación, todas eran señales de que su tiempo se había agotado. Esa noche, sabiendo que podría ser su última oportunidad, Catalina tomó la decisión más audaz de su vida. En lugar de esperar a que la arrestaran o de intentar continuar con la charada de normalidad, decidió actuar inmediatamente. Si iba a huir con Nahuel, tenía que ser esa noche, antes de que los militares cerraran completamente la trampa que estaban construyendo alrededor de ella. Esperó hasta las horas más oscuras de la noche, cuando incluso los vigilantes militares estarían luchando contra el cansancio. Había preparado una bolsa pequeña con lo esencial, algunas piezas de ropa, los pocos objetos de valor que poseía, agua y comida para varios días, y los instrumentos de costura que representaban su única habilidad comercializable en cualquier lugar donde pudiera terminar. Antes de partir, dejó una carta para tía Remedios. Las palabras habían sido cuidadosamente elegidas durante horas de reflexión. «Tía querida, cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo pedirte que entiendas mi decisión, pero sí puedo pedirte que la respetes. He encontrado algo que vale más que la seguridad. He encontrado un lugar donde pertenezco completamente. No me busques, no te culpes por no haberme detenido. Esto no es un acto de rebeldía contra ti, sino un acto de fe hacia mi propio corazón. Siempre recordaré tu bondad, incluso cuando fue difícil para ti ofrecerla. Tu sobrina que te ama, Catalina». Salir del pueblo sin ser detectada requirió toda la astucia que había desarrollado durante años de navegar entre diferentes mundos sociales. Conocía cada calleja, cada patrón de las rondas de vigilancia, cada punto ciego en el sistema de seguridad improvisado que los militares habían establecido. Moviéndose como una sombra entre las sombras, logró llegar al borde del desierto sin encuentros peligrosos.
Pero encontrar a Nahuel y su grupo en la inmensidad nocturna del desierto resultó ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Los puntos de encuentro que habían establecido estaban ahora vacíos. Claramente, la presión militar había obligado al grupo a cambiar constantemente de ubicación. Catalina pasó horas vagando por el desierto, siguiendo pistas sutiles y esperando detectar señales de la presencia apache. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a teñir el horizonte oriental de colores suaves, la encontraron ellos a ella. 3 guerreros apaches surgieron del paisaje desértico como espíritus materializándose, sus movimientos tan silenciosos que Catalina no se dio cuenta de su presencia hasta que estuvieron a pocos metros de distancia. ¿Catalina? La voz de uno de ellos mostró sorpresa genuina al reconocerla. «Necesito ver a Nahuel», dijo ella, su voz cargada de urgencia y determinación. «Los soldados saben de mí. Tengo que partir con ustedes ahora». Los guerreros intercambiaron miradas que comunicaron volúmenes de información sin necesidad de palabras. Finalmente, el más mayor de los 3 asintió y le indicó que los siguiera. El campamento provisional del grupo estaba oculto en una serie de cañones interconectados que proporcionaban excelente cobertura natural y múltiples rutas de escape. Catalina pudo ver inmediatamente que habían estado preparándose para la partida. Los bienes personales estaban empacados en bultos fáciles de transportar, los caballos estaban ensillados y había un aire general de tensión que indicaba que la partida era inminente. Nahuel salió de una de las tiendas improvisadas en el momento en que llegaron y su rostro mostró una mezcla compleja de alegría, preocupación y admiración al verla. «Viniste», dijo simplemente, pero esas 2 palabras contenían un universo de significados. «No tenía otra opción», respondió Catalina. «Descubrieron que alguien los estaba ayudando. Si me quedaba, habría terminado en prisión o muerta, y ustedes habrían sido capturados cuando vinieran a buscarme». El guerrero mayor que había estado presente en encuentros anteriores, el que había mostrado la mayor desconfianza hacia Catalina, se acercó a ellos con una expresión que había cambiado significativamente. Ya no había hostilidad en sus ojos, sino algo parecido al respeto. Habló en apache durante varios minutos, dirigiéndose tanto a Nahuel como a Catalina. Aunque ella no entendía las palabras, el tono y las expresiones faciales del hombre sugerían que estaba reconociendo su sacrificio y su compromiso con el grupo. «Dice que una mujer que abandona todo lo que conoce por amor y lealtad es una mujer que merece ser parte de nuestra familia», tradujo Nahuel, su voz cargada de emoción. «Dice que te damos la bienvenida no como una forastera que toleramos, sino como una hermana que elegimos». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad, mientras el grupo terminaba sus preparativos para la partida. Catalina fue introducida rápidamente a los protocolos de supervivencia del desierto, aprendiendo cómo conservar agua, cómo leer las señales naturales de dirección y clima, y cómo moverse silenciosamente en terreno difícil. La matriarca del grupo, una mujer apache de unos 60 años, llamada Aillana, que claramente comandaba el respeto de todos, tomó a Catalina bajo su tutela inmediata. Sus ojos, profundos y sabios por décadas de supervivencia en circunstancias adversas, evaluaron a la joven mestiza con una penetración que parecía ver directamente en su alma. «El desierto no perdona la debilidad», le dijo en un español accented por su lengua nativa, «pero recompensa la determinación verdadera». «Tienes determinación, puedo verlo. Ahora veremos si también tienes la fuerza para convertir esa determinación en supervivencia». Partieron al mediodía, cuando el sol del desierto estaba en su punto más alto y la visibilidad creada por las ondas de calor haría difícil que los rastreadores militares siguieran sus movimientos. El grupo se movía con una coordinación que hablaba de años de experiencia en huidas similares. Los guerreros adelante y atrás, proporcionando seguridad, las mujeres y niños en el centro,
los ancianos montados en los mejores caballos para preservar su energía. Catalina cabalgaba junto a Nahuel, su mano ocasionalmente tocando la de él en gestos pequeños que reafirmaban su conexión en medio de la incertidumbre total de su futuro. Cada milla que dejaban atrás representaba un paso más alejado de la vida que había conocido y un paso más cerca de una existencia que no podía imaginar completamente. Cuando el pueblo de Santa Rosa finalmente desapareció completamente en la distancia, volviéndose solo una mancha indistinta en el horizonte sur, Catalina sintió una mezcla compleja de pérdida y liberación. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una identidad completa. Catalina la costurera, Catalina la mestiza problemática, Catalina la sobrina tolerada. La mujer que cabalgaba hacia el norte era alguien completamente nueva, alguien cuyo futuro estaba por escribirse en las páginas en blanco del desierto infinito. 6 meses después de su huida de Santa Rosa, Catalina se despertó en el campamento permanente que el grupo de Nahuel había establecido en un valle oculto entre montañas escarpadas, más de 200 millas al norte de su antiguo hogar. El valle, alimentado por un manantial natural y protegido por formaciones rocosas que lo hacían virtualmente invisible desde cualquier ruta comercial o militar, se había convertido en un verdadero hogar para los 20 apaches fugitivos que habían logrado mantener viva su cultura tradicional, lejos de las reservaciones gubernamentales. El amanecer pintaba las paredes rocosas del cañón de colores dorados y rosados, creando un espectáculo de belleza natural que nunca dejaba de maravillar a Catalina. Se había levantado temprano, como había aprendido a hacer durante estos meses de adaptación a una forma de vida completamente diferente, para preparar el desayuno comunal que marcaba el inicio de cada día en el campamento. Sus manos, que una vez habían conocido solo el trabajo delicado de la costura, ahora estaban encallecidas por meses de trabajo físico intenso. Recolectar leña, preparar pieles de animales, construir refugios, cultivar los pequeños jardines que proporcionaban vegetales frescos para complementar la carne de la caza. Su cuerpo se había vuelto más fuerte, más resistente, adaptándose a una vida que exigía capacidades físicas que nunca había necesitado desarrollar en el pueblo. Pero los cambios más profundos no eran físicos. Por primera vez en su vida, Catalina se despertaba cada mañana sabiendo exactamente cuál era su lugar en el mundo. No era una forastera tolerada, ni una mestiza problemática, ni una carga para familiares resentidos. Era Aiyana Catalina, nombre que la matriarca del grupo le había otorgado en una ceremonia de adopción formal 3 meses después de su llegada, un nombre que reconocía tanto su herencia apache como su identidad individual. «Buenos días, esposa mía». La voz de Nahuel interrumpió sus reflexiones matutinas mientras él emergía de la tienda que ahora compartían como pareja reconocida oficialmente por la comunidad. La palabra esposa todavía enviaba ondas de alegría a través del corazón de Catalina cada vez que la escuchaba. Su matrimonio había sido una ceremonia apache tradicional, celebrada bajo las estrellas del desierto con toda la comunidad como testigos, una celebración que había durado 3 días y había incluido rituales que conectaban su unión no solo con el presente, sino con generaciones pasadas y futuras de su pueblo adoptivo. «Buenos días, esposo querido», respondió ella, usando las palabras en apache que había aprendido específicamente para estos momentos íntimos de su vida diaria. Nahuel se acercó a ella y la besó suavemente, un gesto que había adquirido la naturalidad de la respiración después de meses de despertar juntos en este lugar que habían convertido en su hogar. Sus manos se posaron instintivamente en el vientre ligeramente redondeado de Catalina, donde crecía el hijo que habían concebido en las noches estrelladas del desierto,
un bebé que representaría una nueva generación de esperanza para su comunidad en resistencia. ¿Cómo se siente nuestro pequeño guerrero esta mañana?, preguntó él, hablando tanto a Catalina como al niño no nacido que llevaba en su vientre. Activo, respondió ella con una sonrisa. Creo que ha heredado tu incapacidad para quedarse quieto. El embarazo había sido una fuente de alegría inmensa para toda la comunidad. En una cultura donde cada nuevo nacimiento representaba no solo una vida individual, sino la continuación de tradiciones ancestrales, el bebé de Catalina y Nahuel era visto como una bendición particular, un niño que llevaría en su sangre la herencia de múltiples pueblos, un símbolo viviente de que el amor podía trascender las barreras artificiales que los seres humanos construían entre sí. Mientras preparaban el desayuno juntos, Catalina reflexionó sobre los desafíos que habían enfrentado durante estos primeros meses de vida en el desierto. El aprendizaje había sido intenso y a menudo difícil. Adaptarse a una cultura completamente diferente requería no solo cambiar comportamientos externos, sino también reestructurar formas fundamentales de pensar y relacionarse con el mundo. La comunidad apache operaba bajo principios de cooperación y responsabilidad colectiva, que eran radicalmente diferentes de la vida individualista que había conocido en el pueblo. Cada decisión que afectaba al grupo era discutida extensamente en consejos donde las voces de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, tenían igual peso. Los recursos se compartían según las necesidades, no según la capacidad de pago. Los niños eran responsabilidad de toda la comunidad, no solo de sus padres biológicos. Inicialmente, Catalina había luchado con algunos de estos conceptos, especialmente la idea de que su trabajo personal beneficiara a personas que no estaban directamente relacionadas con ella. Pero gradualmente había llegado a entender que esta interdependencia no era una carga, sino una fuente de seguridad y fortaleza que hacía posible la supervivencia de todos en circunstancias adversas. ¿Te arrepientes alguna vez?, le preguntó Nahuel mientras encendían el fuego para cocinar, una pregunta que hacía periódicamente, aunque la respuesta siempre fuera la misma. Solo de no haber tenido el valor de hacerlo antes, respondió Catalina, y era completamente honesta. A veces pienso en tía Remedios, y espero que entienda que esto no fue un rechazo hacia ella, sino una necesidad de encontrar mi verdadero lugar en el mundo. De hecho, habían logrado enviar un mensaje a través de comerciantes amigables, informando a Remedios que Catalina estaba viva, segura y feliz. La respuesta había sido breve pero emotiva. Cuídense mutuamente, mija. El amor verdadero es más raro que el oro. A medida que otros miembros de la comunidad comenzaron a despertar y salir de sus refugios, el campamento cobró vida con la actividad rutinaria pero satisfactoria de un nuevo día. Los niños corrían entre las tiendas, jugando juegos tradicionales que les enseñaban habilidades de supervivencia mientras se divertían. Las mujeres mayores comenzaron a trabajar en proyectos artesanales que preservaban técnicas ancestrales de tejido y decoración. Los hombres revisaron armas y herramientas, planificando las actividades de caza y reconocimiento que mantendrían a la comunidad alimentada y segura. Catalina había encontrado su papel específico dentro de esta estructura comunitaria, combinando sus habilidades de costura con las técnicas tradicionales apache para trabajar pieles y crear ropa. Sus creaciones habían adquirido reconocimiento dentro del grupo por su calidad y durabilidad, pero más importante aún, había comenzado a enseñar a las niñas más jóvenes, asegurando que las habilidades que había aprendido en su vida anterior continuaran siendo útiles en su nueva existencia. Ayana Catalina, la voz de la matriarca la llamó desde el otro lado del campamento. Ven, por favor, tenemos visitantes. El corazón de Catalina se aceleró momentáneamente. Los visitantes en su ubicación remota eran raros y potencialmente peligrosos,
pero la calma en la voz de la matriarca sugería que estos eran huéspedes bienvenidos, no amenazas. Se acercó al perímetro del campamento donde la matriarca conversaba con 3 apaches que claramente no pertenecían a su grupo. Un hombre mayor, acompañado por una mujer joven y un niño de aproximadamente 12 años. Sus ropas y postura indicaban que habían viajado largas distancias, y sus rostros mostraban la fatiga y desesperación de refugiados que habían agotado otras opciones. Estas personas escaparon de la reservación de San Carlos, explicó la matriarca en voz baja. Buscan un lugar donde puedan vivir libres, donde puedan criar a sus hijos según nuestras tradiciones verdaderas. Catalina miró a la familia fugitiva y vio reflectado en sus ojos la misma mezcla de esperanza y terror que había sentido 6 meses antes, cuando había tomado la decisión de abandonar todo lo conocido por la posibilidad de una vida auténtica. En ese momento entendió que su comunidad no era solo un refugio para ellos, sino un faro de esperanza para todos aquellos que se negaban a aceptar que la supervivencia requería la muerte del alma. «Bienvenidos, hermanos», dijo Catalina en apache, usando las palabras que había aprendido para estas ocasiones sagradas de hospitalidad. «Aquí tienen hogar mientras lo necesiten». El hombre mayor la miró con sorpresa al escuchar su acento claramente no nativo, pero cuando sus ojos se posaron en su vientre embarazado y luego en Nahuel, que se había acercado para estar junto a su esposa, una sonrisa de comprensión iluminó su rostro cansado. «Una historia de amor que trascendió fronteras», murmuró en español, reconociendo inmediatamente la naturaleza de lo que estaba viendo. El Gran Espíritu trabaja de maneras misteriosas. Durante las siguientes semanas, mientras la nueva familia se integraba al campamento, Catalina tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el camino que la había llevado desde la soledad de su taller de costura en Santa Rosa hasta esta vida plena en el desierto. Cada refugiado que llegaba, cada niño que nacía, cada ceremonia tradicional que se celebraba, era una afirmación de que habían logrado crear algo más que un simple escondite. Habían establecido una comunidad viable que preservaba lo mejor de la cultura apache mientras se adaptaba a las realidades de su época. Su propio embarazo progresaba sin complicaciones, bajo el cuidado experto de las mujeres mayores del grupo que poseían conocimientos medicinales transmitidos a través de generaciones. A diferencia de su vida anterior, donde habría enfrentado el parto con solo la ayuda limitada de un médico del pueblo y la desaprobación social por su condición de madre soltera, aquí estaba rodeada por una red de apoyo que veía su maternidad como una celebración comunitaria. «Nuestro hijo nacerá libre», le dijo a Nahuel una noche mientras contemplaban las estrellas desde la entrada de su tienda. «Nunca conocerá lo que significa ser rechazado por su herencia. Nunca tendrá que elegir entre diferentes partes de sí mismo. Y si es niña», respondió Nahuel, «crecerá sabiendo que una mujer puede ser fuerte, independiente y aún así profundamente amada. Crecerá viendo en ti un ejemplo de que el amor verdadero vale cualquier sacrificio». El parto llegó con las primeras lluvias del otoño, en una noche en que el desierto se llenó de aromas dulces de la tierra mojada y el sonido suave de la precipitación sobre las rocas. Catalina dio a luz con la asistencia de 3 mujeres apache expertas, rodeada por cantos tradicionales que se creía facilitaban un nacimiento seguro y auspicioso. Su hija nació fuerte y sana, con los ojos oscuros de su padre y el cabello negro azabache que hablaba de su herencia apache. Pero cuando abrió los ojos por primera vez, Catalina vio en ellos un destello verde que hablaba de generaciones más complejas, de una historia familiar que ahora incluía múltiples culturas y tradiciones. «Se llamará Itzel», anunció la matriarca después de consultar con los ancianos del grupo, que significa estrella de la noche en nuestra lengua, porque nació en una noche de lluvia bendita.
y porque será una luz para nuestro pueblo en los tiempos oscuros que pueden venir. La ceremonia de nombramiento de Itzel se convirtió en la celebración más grande que el campamento había conocido desde su establecimiento. Refugiados de otras tribus se unieron a la festividad, creando una reunión temporal de más de 50 personas que compartieron comida, historias, música y danzas tradicionales durante 3 días completos. Durante la celebración llegó un visitante inesperado, un comerciante mexicano de mediana edad que había desarrollado relaciones de confianza con varias comunidades apaches a lo largo de los años. Traía noticias del mundo exterior que habían dejado atrás. El capitán Henley fue transferido después de 6 meses sin encontrar a los apaches que buscaba, reportó el comerciante a Nahuel y Catalina. Su reemplazo es un hombre más joven, menos obsesionado con perseguir fantasmas en el desierto. La presión militar en la región ha disminuido considerablemente. También trajo noticias específicas sobre Santa Rosa y las personas que Catalina había conocido allí. Tía Remedios había vendido la casa y se había mudado a vivir con una prima en El Paso, llevando consigo los pocos bienes personales de Catalina que había considerado demasiado valiosos para dejar atrás. La señora Hutchinson había muerto de neumonía durante el invierno y su esposo había cerrado el banco y regresado al este. El pueblo mismo estaba disminuyendo de tamaño a medida que las oportunidades económicas se desplazaban hacia otros lugares. Tu vida anterior se está desvaneciendo como si nunca hubiera existido, observó el comerciante. Pero aquí han creado algo nuevo, algo que durará. Tenía razón. A medida que pasaban los meses y luego los años, el campamento en el Valle Oculto se convirtió en algo más que un refugio temporal. Se desarrolló en una comunidad próspera que mantenía las tradiciones esenciales de la cultura apache, mientras incorporaba innovaciones prácticas que mejoraban su calidad de vida y sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. Catalina se convirtió en una figura central de esta evolución, usando su experiencia en ambos mundos para servir como puente entre la sabiduría tradicional y las necesidades modernas. Estableció escuelas informales, donde los niños aprendían tanto los conocimientos ancestrales como habilidades prácticas que les serían útiles si alguna vez necesitaban interactuar con el mundo de los blancos. Desarrolló sistemas de comercio que permitían al grupo obtener suministros necesarios sin comprometer su ubicación o su seguridad. Cuando Itzel cumplió 5 años, ya era completamente bilingüe en apache y español, y había comenzado a mostrar aptitudes tanto para las artes tradicionales de su pueblo como para las habilidades más modernas que su madre le enseñaba. Era una niña que personificaba la posibilidad de que diferentes culturas pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente, en lugar de destruirse en conflictos perpetuos. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si hubieras tomado una decisión diferente aquella noche en el desierto? Le preguntó Nahuel a Catalina una tarde mientras observaban a Itzel jugar con otros niños del campamento. Catalina consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando él planteaba estos ejercicios de reflexión que los ayudaban a entender el significado de las decisiones que habían tomado. A veces, admitió, pero cada vez que lo hago, me doy cuenta de que aquella mujer que cosía vestidos en Santa Rosa y soñaba con pertenecer a algún lugar ya no existe realmente. Fue transformada tan completamente por el amor y la aceptación que encontré aquí, que es imposible imaginar cómo habría evolucionado en circunstancias diferentes. Se acercó a él y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto que había adquirido el significado profundo de todos los rituales repetidos con amor a lo largo del tiempo. Lo que sé con certeza es que aquella noche, cuando grité «Nunca he conocido el amor», no era solo una confesión de mi pasado, era una profecía sobre mi futuro, porque el amor que encontré contigo, la aceptación que encontré con tu gente, la vida que hemos construido juntos,
Todo esto era imposible de imaginar desde la perspectiva de quién era entonces. Y cuando respondí, entonces te daré todo lo que es mío, continuó Nahuel. No sabía que lo que era mío incluía no solo mis posesiones materiales o mi corazón individual, sino toda una forma de ver el mundo, toda una comunidad de personas que se convertirían en tu familia, toda una cultura que te adoptaría como hija verdadera. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que protegían su valle, pintando el cielo de los colores rojos y dorados que habían aprendido a asociar con la paz y la seguridad de su hogar, Catalina sintió una satisfacción profunda que trascendía la simple felicidad personal. Habían logrado algo que parecía imposible, crear un espacio en el mundo donde el amor podía existir sin justificaciones, donde la diferencia era celebrada en lugar de temida, donde el futuro se construía sobre fundamentos de respeto mutuo y comprensión genuina. Su historia había comenzado con el grito desesperado de una mujer que nunca había conocido el amor verdadero, y había evolucionado hacia la creación de una comunidad entera basada en el principio de que el amor auténtico puede trascender cualquier barrera artificial que los seres humanos construyan entre sí. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno del desierto, Catalina supo que su hija crecería bajo esas mismas estrellas que habían sido testigos de su primera conversación con Nahuel. Pero con una diferencia fundamental. Itzel nunca conocería la desesperación de no pertenecer a ningún lugar, porque había nacido en un lugar creado específicamente para celebrar la complejidad y riqueza de su herencia múltiple. El amor había encontrado una manera, como siempre lo hace cuando es verdaderamente auténtico, y en el proceso había transformado no solo dos corazones individuales, sino toda una visión de lo que era posible cuando los seres humanos elegían la conexión sobre la división, el entendimiento sobre el prejuicio y la esperanza sobre el miedo. El desierto, testigo silencioso de su historia, continuó guardando sus secretos bajo el manto infinito de estrellas que habían visto nacer y florecer uno de los amores más puros y transformadores que estas tierras antiguas habían conocido jamás.